en la anterior clase se obtiene de la tabla 3.1 del libro Máquinas de Levantamiento del autor Harold Miranger Brasil y está en la página 12, por si acaso, ¿no? Está en la página 12 de ese libro, ¿no? Por supuesto que también se puede utilizar la norma europea, que es actual, pero no vamos a entrar en eso porque para eso necesitamos el texto que les he mostrado el día martes en la clase. Ahí también hay estos coeficientes, pero son un poco diferentes. Pero no vamos a entrar en ese debate porque al final lo que interesa es aprovechar las bondades que tienen estas normas, ¿no? Los coeficientes pueden variar, eso es indiferente. ¿Ya? Entonces, el cálculo del diámetro del tambor hacemos de esta forma. Diámetro de K, diámetro del tambor es K1 por el diámetro del cable. Este es el diámetro del cable. Y los diámetros de las poleas móviles y fijas o compensadoras también. Estas fórmulas están en esa página 12 del libro de Harold Obiniaga Brasil, ¿no? Entonces, para calcular la longitud del tambor, como se trata de un tambor para un puente grúa, es decir, esto que estamos hablando del marco teórico es para este tipo de puentes, por si acaso, ¿no? Este tipo de puentes, pues se tiene este tipo de elementos mecánicos, ¿no? Cables, poleas fijas, poleas móviles, tambor, ¿no? Y para calcular la longitud del tambor doble, porque es tambor doble, ¿no? Ustedes observan, por ejemplo, tiene doble enrollamiento, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Entonces, para calcular esta longitud total, L, se determina en base a la longitud de enrollamiento del cable, que está relacionado con la altura de elevación, el diámetro del tambor, la ubicación de la polea. La ubicación de la polea fija, diámetro de la polea fija, ¿no? Entonces, y aquí está la longitud total. La longitud total va a ser 2 veces L, esto, más la longitud E, donde va a estar ubicada la polea de fija o de compensación, y los extremos sirven pues para evitar que el cable se salga y para sujetar el cable. Son longitudes que son también bien definidas, ¿no? Entonces eso vamos a mostrar aquí, aquí está. L, 2L más E más 2A. Este espesor, o mejor dicho, este E, que es en la parte central de la polea de compensación, es el diámetro de la polea fija. Se calcula con esta relación, ¿no? K3 por D. Ahora, la longitud L es la longitud envuelta del cable en el tambor. Esa longitud envuelta del cable se calcula con el número de vueltas NE, que es el número de vueltas que tiene el cable en el tambor, de un solo lado, ¿no? De un solo lado. Es decir, si nos fijamos a esto es el número de vueltas, es decir, el número de canales que tiene el tambor en un solo lado, porque después, para determinar la longitud total, nosotros multiplicamos por 2, que es esto, ¿no? Aquí está. Aquí estamos multiplicando por 2. Entonces, L calculamos multiplicando el paso por el número de espiras, se llama, ¿no? El número de espiras, y hay que darle un
un margen de seguridad, 2 espiras más, ¿no? En algunos casos aumentan 3, en algunos 4, pues eso ya es criterio, digamos, del constructor, ¿no? Entonces, de aquí despejamos NE, o mejor dicho, calculamos NE en función de la altura de elevación, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, esto se calcula eh, la altura de elevación como número de espiras por pi de diámetro del tambor dividido entre 2. De aquí se despeja N y se obtiene esto, número de espiras. Para calcular el espesor del tambor, pues nosotros podemos calcular las tensiones a las que está sometido el tambor. Esta es la tensión de compresión local y esta es la tensión de flexión, ¿no? La tensión de compresión local es pues H, el tambor, ¿no? Está sometido a una compresión del espesor de la pared. Entonces, H minúscula no es este H por si acaso, o sea, H mayúscula. Este H es minúscula, es el espesor del tambor. No sé si aquí tenemos, aquí está, este es el espesor, aquí en la figura. Tal vez no estamos viendo bien, pero puedo hacerlo con otro color para que ustedes se fijen y no tengan dificultades de entender eso. Este es el espesor. ¿No? Ahí le podemos poner con color rojo para que ustedes vean que se trata del espesor de la pared. Y como en todos los casos, el espesor de las partes que soportan las cargas en todas las máquinas siempre es el núcleo, no hacemos los, los salientes de las espiras, no, es el núcleo, es H. Entonces, por eso dividimos, a esto se llama tensión de compresión local, ¿no? Porque cuando hacemos tensión de compresión local, trata de ahorcarse, tal vez un término más apropiado de tensión de compresión local es tensión de ahorcamiento, así más o menos. Tensión de ahorcamiento, es como cuando estamos ahorcando algo, ¿no? Entonces, tensión de acordamiento, ¿qué es lo que va a suceder en el tambor? Esto, si el tambor es así, se va a hundir en esa parte donde va a entrar el cable, así. Entonces, esto así. Aquí va a estar envuelto el cable, ¿no? Entonces, a eso se llama tensión de compresión local, que es sigma A, que es una tensión normal, ¿no? Aquí está, eso. Entonces, es F dividido entre H por P, que es el paso. Se supone que el paso es esto, es la distancia, ¿no? Aquí está también el paso. Aquí está la distancia entre los ejes del tambor, entre los ejes del cable envueltos en el tambor, es el paso, ¿no? Que básicamente sería el diámetro del tambor, ¿no? O mejor dicho, el diámetro del cable, más o menos. Entonces, paso por H. Ese es por H. Entonces, a eso se llama tensión de ahorcamiento o tensión de compresión local, ¿no? Que es en términos más técnicos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros calculamos eso y esta es la tensión de flexión. Deducir esto, pues es una historia, no vamos a estar deduciendo. La tensión de flexión es igual a 0,9 por F por raíz a la cuarta, 1 sobre diámetro del tambor al cuadrado, y dividimos entre H6, H elevado a la sexta. Es decir, este H nuevamente es el espesor del tambor.
¿no? Esto depende, deducido, como escribo aquí, de la teoría de la elasticidad del autor Timoshenko, ¿no? Ya. Entonces, nosotros podemos calcular H de esta fórmula también, ¿no? Haciendo uso de la tensión de compresión. En esta tensión de compresión utilizamos la tensión de rotura, ¿no? Entonces, despejamos H, va a ser pues, igual a 0,5 de F dividido entre sigma última o sigma de rotura por P. P es el paso, ¿no? Que este es el paso P. A veces se nos va la mano y porque estos lapiceros electrónicos no son como los marcadores, hay que tener mucho pulso. Por eso las letras también difíciles de escribir. Entonces, esto es P, ¿no? El paso. Resulta de esto, ¿no? Estamos despejando de esta ecuación esto. Tensión de rotura del material, ¿no? En la tabla 3.12 están todos los datos de los tambores. Es bueno que sepan eso porque están todos están todos están todos los datos de los tambores, ¿no? En esta tabla 3.12, ¿no? El libro de Haroldo Vinagre Brasil. Aquí está escrito en acrónimo, ¿no? En su acrónimo. Vamos a hablar de este, lo que estoy marcando, ¿no? Se me ha ido la mano. Hasta borrar es bien complicado con estos lapiceros electrónicos. Se mueve mucho y hay que tener mucho pulso. Hay que tener buen pulso. Mejor que el pulso de un basquetbolista, porque si no, no se puede escribir ni bien, ni rápido, ni letra de buena calidad, ¿no? Bueno, ahí está. Esto es en el libro. Vamos a escribirlo ahí, como está siempre. Libro de Haroldo Vinagre Brasil, ¿no? Este es el libro de Haroldo Vinagre Brasil. Máquinas de levantamiento. Ya, entonces, continuando, cálcula la potencia del régimen. Para explicar la potencia del régimen me he hecho un gráfico que está relacionado con la relación entre velocidad-tiempo, o sea, aceleración, ¿no? Entonces, el ciclo de trabajo de una grúa y en general de casi todas las máquinas que trabajan siempre son los ciclos de ida y de vuelta, es decir, ciclo con carga y este ciclo en vacío. Entonces, la grúa acelera, la grúa acelera, esta es la parte de la aceleración, llega a la velocidad constante y con esa velocidad constante trabaja. Y cuando tiene que parar desacelera, frena, ¿no? Y estos son los tiempos de arranque, tiempos de régimen y tiempo de frenado. Esto es con carga. En vacío, por supuesto, cuando la grúa está trabajando con carga, pues hace este ciclo con carga. Tiene un tiempo de parada,
Aquí está esto, tiempo de parada. Ustedes quieren, lo escriben aquí, a veces por cuestión de rapidez no lo escribo, entonces esto es tiempo de parada, es decir, la grúa se para y después nuevamente, porque cuando está con carga, vacía su carga y después nuevamente arranca en vacío, ya no está cargada. Entonces tiene también tiempo de arranque, tiempo de régimen y tiempo de frenado. ¿Para qué hago este gráfico? Con el objetivo de que ustedes entiendan cómo funcionan los, los ciclos de trabajo de las grúas. Y este ciclo de trabajo es muy importante, inclusive para seleccionar el motor, es decir, la potencia nominal del motor. Porque hay que entender que una cosa es potencia, calcular potencia, ya les he hablado en una de las clases, pues, ¿qué es potencia? Potencia, de acuerdo a la definición de la física, es trabajo respecto al tiempo. ¿Cuánto trabajo realiza la máquina en un determinado tiempo? Esto. Así es. Trabajo dividido entre tiempo, ¿no? Matemáticamente expresando. Así. Esto es, esto es potencia, ¿no? Y haciendo una definición física, después, ¿cuánto trabajo realiza una máquina en un determinado tiempo? O mejor, ¿no? Entonces, reemplazando ya, aquí estamos escribiendo la potencia del régimen. Una cosa es la potencia del régimen, es la potencia de aceleración, la potencia de frenado. Por esta primera parte no la voy a confundir porque cuando uno calcula una grúa, y si va a diseñar una grúa, hay que hacer todos los cálculos, no solamente calcular la potencia del régimen. Pero a partir de la potencia del régimen nosotros podemos también tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces es muy importante calcular. Esta potencia del régimen es aquí, con esta velocidad. Aquí tenemos dos potencias de régimen. Este tramo, por eso tiempo de régimen, este tramo con velocidad constante. A eso se llama potencia de régimen permanente, ¿no? Y de régimen transitorio son las aceleraciones y las desaceleraciones, tanto con carga o vacío, ¿no? Entonces, para este marco teórico, que concretamente para el ejercicio que vamos a hacer a continuación, pues yo estoy haciendo una explicación muy ligera de los elementos más importantes del cálculo. Entonces, calculamos esa potencia. Y en esta potencia, pues afectamos siempre el rendimiento. Está, el rendimiento mecánico. ¿Por qué dividimos entre el rendimiento mecánico? Porque el rendimiento mecánico hay pérdidas, ¿no? Pérdidas de la potencia. Entonces, para que la máquina no falle, entonces tenemos que aumentar la potencia del régimen, tomando en cuenta el rendimiento. Para cálculo del rendimiento mecánico de la caja, porque aquí estamos hablando rendimiento mecánico mec nomás lo estoy poniendo yo, pero cuando hablamos de rendimiento mecánico, se trata pues del rendimiento de transmisión mecánica. Es decir, desde el motor hasta su llegada a la máquina, o es decir, al tambor de accionamiento, pues pasa por unos dispositivos que sirven para reducir, aquí le vamos a poner MEC, a ver si nos sale mejor, hay que hacer con mucho despacio, ¿ya? Es MEC. Entonces, ese rendimiento mecánico es de transmisión. Entonces, lo que hacemos es, para determinar el rendimiento mecánico de transmisión, hay que calcular la relación de transmisión
Y la relación de transmisión, ¿qué es? O proporción, ¿no?, de velocidades. Es entre el motor y el tambor. El tambor es donde enrolla el cable. Entonces, tenemos que saber esa relación. ¿Para qué? Para elegir los pares de engranajes y el sistema de transmisión que va a tener la caja reductora. Entonces, hacemos revoluciones del motor sobre revoluciones del tambor. Cuando hacemos revolución del motor, tienen que ser revoluciones con carga, no las revoluciones sincrónicas. Tienen que ser con carga. Y la revolución del tambor, aquí calculamos, aquí abajito. Esto. ¿Cómo calculamos? La velocidad del cable es el brazo por la velocidad angular. El brazo es el diámetro del tambor dividido entre 2. La velocidad angular es 2πn del tambor, ¿no? Aquí está, ¿no? Y pues con eso calculamos, y la relación de transmisión tenemos que repartirlo en los diferentes pares de engranajes. Puede ser I1, I2, I3. ¿Y cuál es el objetivo de dividir así en pares de engranajes? Para que la caja reductora no sea pues de dimensiones exageradas, ¿no? Imagínense que ocuparía mucho espacio. Imagínense que utilizáramos solamente una relación sin dividir estas dos. La caja reductora va a ser gigantesca, ¿no? Entonces la idea es reducir. Y para reducir su tamaño hacemos esto. Bueno, una vez que determinamos eso, calculamos el rendimiento. Aquí en la página posterior voy a mostrar cómo es una caja reductora, más o menos. Pero hay que pensar, ¿no? Aquí tenemos. Este es el tambor. Es el tambor, ¿no? El tambor de enrollamiento del cable, pues ya para mí es un esquema. Este es el motor eléctrico. Estos son sus acoples y esta es la caja reductora. Todo esto es la caja reductora. Caja reductora, ¿no? Ahí está, caja reductora esto. Entonces, cuando nosotros calculamos la relación de transmisión, entonces, para que la caja no sea grande, como les digo, hacemos esto. Dividimos en pares de engranajes, que es este par de engranajes, piñón, rueda dentada, piñón, rueda dentada, piñón, rueda dentada. Entonces, son I1, aquí está, I2 es esto, la relación de transmisión 2 entre estos dos engranajes, I3 es esto, la relación de transmisión 3, y de esa manera tenemos. ¿Para qué hacemos todo eso? Para determinar el rendimiento. Aquí los pares de apoyos y los pares de engranes nos sirven para calcular el rendimiento. Así. Aquí tenemos. Generalmente, para determinar el rendimiento, que es esto, el rendimiento de la caja reductora, rendimiento mecánico también decimos, entonces multiplicamos los rendimientos de engrane. Aquí tenemos 3 pares de engranajes al cubo. Y aquí tenemos 4 pares de apoyos, pero no se toman en cuenta el apoyo donde está el motor, por eso es 3 nomás, ¿no? Entonces, como tenemos también que calcular el rendimiento del tambor, multiplicamos por eso más. Esto es de la caja reductora, el rendimiento de la caja reductora de todo esto. Este es el rendimiento del tambor de esto. Multiplicamos todo para determinar el rendimiento mecánico que va a servir para reemplazar en esta fórmula. Aquí está MEC. Y calcular la potencia, ¿no? Ya. Entonces, todo esto que les estoy explicando es un recordatorio. Seguramente el profesor de elementos de máquinas les ha explicado en las clases
porque esto es elementos de máquinas. No estoy haciendo otra cosa que hacer acciones repetitivas, lo que en otras materias se hace, ¿no? Entonces, con todo ese marco teórico bastante concreto, podemos empezar a hacer un cálculo, ¿no? Un cálculo. Vamos a pasar a otra página. Bueno, nuevamente aquí estoy volviendo a repetir un poco más específico para explicar un poco en qué consiste un puente grúa. En la parte anterior hemos mostrado fotografías, pero no hemos explicado de qué partes está constituida un puente grúa, ¿no? Aquí, por ejemplo, uh, decimos que es un puente grúa. Es un tipo de aparato de la evacuación compuesto por una viga simple o doble. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está, puede ser de una viga simple, esto es la viga, aquí en la parte inferior. Esto, una sola viga tiene, y en la parte inferior de esta viga está colocado un tecle. A eso se llama puente grúa de una sola viga. Y de doble viga, o doble vía apoyada sobre dos carriles, aquí está, esto, doble viga, elevados sobre unos postes dispuestos a tal efecto o componentes de la estructura de la nueva ubicación. O sea, aquí están los carriles de color azul que estamos viendo, aquí con el puntero estoy mostrando. Estos son los carriles sobre los cuales se mueve el puente, ¿no? El movimiento longitudinal se lleva a cabo mediante la traslación de la viga principal. Esta es la viga principal, tiene movimiento y traslación aquí en sus extremos, tiene ruedas, ¿no? Mediante el movimiento transversal, es decir, el movimiento de la carga, esta es la carga, ¿no? Si ustedes observan. Si ustedes quieren, lo puedo mostrar un poquito más grande para que vean cómo es esto. No. Por ejemplo, aquí, si mostramos esto, puedo trasladarlo a una parte un poco más cómodo. Ahí está. Entonces aquí vemos el gancho, todo esto del mecanismo de elevación. Y aquí en la parte superior está el carro grúa, que está sujetando los cables. Y aquí hay un hueco entre estas dos vigas principales. Esta es la carga. Entonces el traslado longitudinal es a través del puente, o sea, puede trasladarse de un extremo de la nave hasta al final. O de este final que estamos mostrando, aquí del final que estamos mostrando, puede retroceder más adelante. Aquí está una persona, ¿no? Para que vean, digamos, y comparen el tamaño que tiene, ¿no? Desde aquí abajo está accionando
el conductor de este puente grúa. Entonces, aquí están sujetando con eslingas una carga, ¿no? No sé, una cosa están trasladando. Entonces, este es el fabricante de este puente, es la empresa Abus. Abus, por eso dice, ahí dice, esto es un puente grúa de 100 toneladas y de 32 toneladas. Es decir, que tiene dos capacidades, una para una capacidad elevada de 100 toneladas y de 32 toneladas. No es un puente grúa de pequeña capacidad, ¿no? Entonces, este es el puente que hemos mostrado, que es bastante grande. Se lo vamos a poner a su tamaño original, porque si no, es decir, cuando se escribe en esta aplicación que es Pizarra Electrónica Jamboard, tiene sus dificultades, ¿no? Ya, ahí tenemos. Aquí estamos hablando de la viga principal. Las partes principales de la viga principal de un puente grúa son el mecanismo de elevación, ¿no? En este caso, si nosotros utilizamos a este otro puente grúa, es de una sola viga, ¿no? Si queremos podemos agrandarlo para que vean, por decir. Podemos agrandarlo esto, ¿no? Ahí está. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, aquí este puente grúa de una sola viga en la parte inferior del ala de este perfil I, porque la viga principal simple de una sola viga es un perfil I, están viendo, y en la parte inferior está colgado un tecle, ¿no? Y son sus cables, estos azules, ¿no? Los cables eléctricos. Entonces, este tecle se puede trasladar entre el extremo de la viga, que es este lado. Estas son las vigas testeras, por si acaso. En estas vigas testeras están las ruedas y aquí está el motor eléctrico. Y su rueda está aquí. En este otro lado también está su motor eléctrico y su rueda. Este puente grúa es de una viga simple con accionamiento de dos ruedas. Porque esto, por supuesto, el puente grúa tiene 4 ruedas mínimo, ¿no? No puede ser de 2 ruedas. Entonces, 2 ruedas locas y 2 ruedas de accionamiento aquí. Directamente su accionamiento está aquí en los extremos. Esto son puentes grúas modernos, ¿no? Porque los puentes modernos, los puentes grúas antiguos, su accionamiento es de aquí de la parte central, con un solo motor, ¿no? Un solo motor se acciona. Eso, pero es más complicado y necesita, digamos, ejes, acoples, todo un sinnúmero de cosas dependiendo de la luz del puente. Imagínense si este puente, esta luz de la viga es por decir, de unos 30 metros para accionar de la parte central a las ruedas. Se tiene que utilizar pues unos ejes larguísimos, y apoyos y acoples, en fin, toda una serie de eso. Y por eso esto se llama más moderno. ¿Y por qué no se hacía antes así con accionamiento de motores individuales en las ruedas? Porque pues el sistema electrónico de contacto de los dos motores, imagínense, si los dos motores no se accionan al mismo tiempo, el puente puede caerse. Ese es el gran problema.
¿no? Entonces tiene que accionarse en el mismo momento para que una rueda no esté adelantada que la otra rueda. Las dos ruedas tienen que moverse al mismo tiempo para no tener problemas de accidentes. Hoy en día se tiene pues todos esos dispositivos electrónicos de contactores, de arranques instantáneos, al mismo tiempo pues de manera efectiva. Antes eso no había, ¿no? Ya, entonces con esas aclaraciones tenemos aquí un poco más como complemento de qué parte está constituida los componentes principales de un puente grúa. El mecanismo de elevación, de la viga testero, esto que ya les mostró, esta es la viga testero, donde están equipadas las ruedas. Aquí también tiene en el otro puente, en estos extremos, está la viga testero. Camino de rodadura, que es el carril. La viga principal es esta, y aquí en la parte superior esta, ¿no? Esas son las partes principales del puente. Y aquí podemos ver el carro, ¿no? Para que ustedes vean esas dos alternativas que hemos visto en la página anterior. Este es el carro grúa, este es el tambor de accionamiento, esta es la caja reductora, este es el motor. Mire cómo se acciona el motor. El motor está conectado a través de un eje de sus acoples, y aquí conecta a través de un acople y de un sistema de freno electromagnético, este de color negro que estoy marcando con el puntero. Es un motor, o mejor dicho, es un tambor de freno con su freno electromagnético, ¿no? Y que conecta a la caja reductora. La caja reductora es de color verde y su salida está en contacto con el tambor, este es el tambor. Este carro grúa, además de tener su mecanismo de elevación, y aquí podemos ver las poleas móviles, ¿no? de esto, del mecanismo de elevación. Pero como quiero mostrar también que este carro tiene el mecanismo de traslación, aquí están sus ruedas para el mecanismo de traslación, estos, que uno y otro aquí, de color negrito. Y estos son sus acoples. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí está el motor eléctrico para la traslación, este es su acople, aquí está su caja reductora de color verde, son los semiejes o ejes, estos colorcitos negros son acoples de bridas, ¿no? Y que están conectados con las ruedas. Aquí, por ejemplo, tiene solamente dos ruedas de accionamiento. Entonces, en este caso, este carro grúa tiene dos motores para la elevación. Aquí está el otro motor, el otro motor aquí, en la parte trasera. Entonces, este es un motor más grande, tiene otro motor más pequeño. Entonces, uno se puede clausurar y trabajar con un motor más pequeño para capacidades más pequeñas. Y todo esto que estamos viendo, la estructura de soporte, ¿no? Esta es la viga testero, esta. O mejor dicho, no es la viga testero, este es el carro grúa. Esta es la viga de soporte de la estructura. Tiene en ambos lados, ¿no? Tanto en la parte trasera, aquí, como en la parte delantera. Estas son las ruedas. Bueno, entonces, con esa clase, y aquí tenemos un tecle, ¿no? Colgado sobre el ala inferior de un perfil I, como esto que hemos visto en la página anterior. Aquí, como esto, parecido. No va a ser igualito, ¿no? Esto, este otro. Bueno, entonces, aquí podemos disminuir también para ver.
Bueno, lo hemos reducido para creer y esto también podemos. Hay varios aquí que estoy mostrando, ¿no? No solamente uno. Los diferentes dispositivos de elevación que son tecles, ¿no? Entonces, el mecanismo de elevación existen de tres tipos: de polipasto o tecle, monocarril, cuando hay un monocarril, solo una viga, y el carro polipasto, que es este que estamos viendo en el lado izquierdo que les he explicado. Esto, ¿no? El carro polipasto, cuando hablamos de carro polipasto, significa que es este mismo carro. Este, por ejemplo, puede ser un carro polipasto. Esto es un carro polipasto. Cuando hablamos de carro polipasto, significa que es un carro que se tiene movimiento de traslación. Cuando hablamos de tecle, no tiene carro, no se desliza, hay que colgar nomás, ¿no? Y el carro abierto es este que estamos viendo aquí en la figura, en el dibujo este es el carro. Entonces, para calcular pues, los mecanismos de elevación hay que elegir las velocidades de elevación, hay que elegir las velocidades de traslación y por supuesto que en esto se calcula las potencias de los motores de elevación y también de los motores de traslación. En este caso nosotros vamos a hacer un ejercicio solamente del mecanismo de elevación, ¿no? Entonces, esto ya es un recordatorio, es una retroalimentación de las cosas que hemos hablado en la anterior clase, cables de acero, que tenemos las figuras. Antiguamente los cordones se llamaban torones, por eso estoy escribiendo aquí torones también. Los españoles en lugar de torones utilizan la palabra cordones. Básicamente un cable está compuesto de la envoltura de torones con alrededor de un núcleo. Eso es, ¿no? Y aquí estoy dibujando los cables SIL, los cables Filler y el cable Wellington, ¿no? Los colorcitos rojos indican que el cable SIL tiene alambres de menor diámetro en esa parte. Y cuando escribimos el número de cables se dice 6 torones por 19, esto por ejemplo. En este caso tiene un núcleo 1 por 9 cables en la primera fila, en la primera envoltura, y 9 cables en la última envoltura, pero de mayor diámetro. Ese es el cable SIL. Y los cables filler, aquí lo mismo. Este es un cable filler que tiene un núcleo 1, 5 alambres de color rojo, 5 alambres de color verdecito que están entre los espacios de los alambres para que haya menos contacto puntiforme y más 10 alambres en la parte externa. 3, 6, 9, 10 alambres. Sí, aquí todo esto hemos descrito ya aunque algunas cosas no hemos hecho, pero pues definitivamente en cada clase, pues a medida que vamos desarrollando los ejercicios, pues, vamos a ir hablando, ¿no? Slingas, por ejemplo. Las slingas son elementos de sujeción de las cargas. Pueden ser slingas de cinta plana, slingas de cables, slingas de cadenas, ¿no? Son elementos de sujeción de la carga, ¿no? Y los acoples, hay una variedad grande de acoples también. Los más utilizados
en las máquinas de elevación son los acoples de bridas y los acoples de manguito, ¿no? Por supuesto, hay ejes, los ejes generalmente son cilíndricos y pues cuando los ejes son accionados también se llaman árboles, ¿no? En los lugares donde hay el accionamiento. Por supuesto, aquí tenemos un esquema en el lado derecho, el esquema del mecanismo de elevación de un puente grúa, ¿no? Y ese esquema de estos diferentes tipos de esquemas para diferentes capacidades pueden ver ustedes en la página 31 de Harold Vinagre Brasil. ¿Ya? Ya con esa aclaración podemos ya continuar a hacer un ejercicio. Y aquí tenemos el ejercicio. ¿Qué dice? Es un puente grúa que tiene un tambor doble. Ya hemos hablado de los tambores dobles. Este es el tambor doble. Esto. Esta parte de la izquierda, que tiene una rayita en la parte central, es donde se envuelve el cable. Y en el lado derecho, esta rayita significa que es la parte donde se envuelve el cable. Entonces, a esto se llama tambor doble. Y en la parte central hay un espacio que hace rato le hemos denominado como E. Ahí está la polea fija, el diámetro de la polea fija. Y estas, los de abajo, son las poleas móviles. Los de abajo, ¿no? Polea, si tiene su gancho, ¿no? Ya. Entonces, a eso se llama tambor doble, ¿no? Es un puente grúa que tiene un tambor doble con 4 cables de sustentación. Imagínense los cables, 4 cables, estos mismos son. Esta figura que estamos viendo representa al planteamiento del problema de este nuestro ejercicio, ¿no? Con 4 cables de sustentación, 2 poleas móviles, una polea fija y se tienen los siguientes datos. Capacidad 30 toneladas, altura de elevación 8 metros, velocidad de subida de la carga. Aquí no tenemos la velocidad de subida de la carga, pues habría que identificar bien eso.
Bueno, entonces, como les decía, aquí nos faltaba una velocidad de subida de la carga. Eso lo vamos a identificar. Y es 6 metros minuto. Aquí, que aquí no aparecía, ¿no? Entonces, esto es igual, velocidad de la descarga, 6 metros minuto. No hay mucho espacio, pero vamos a tratar de ubicarlo. Vamos a borrarlo esto. Velocidad de la carga. Velocidad de subida de la carga. Esto es igual a 6 metros minuto. 6 m barra minuto, ¿no? Entonces, y a continuación tenemos la rotación síncrona. Ahora sí. Entonces, ahí tenemos la velocidad de subida de la carga de 6 metros minuto, rotación síncrona. Por supuesto, cuando hablamos de rotación síncrona, como vamos a utilizar el texto de Harold de Brasil, que es un texto bastante práctico y donde hay motores, por eso estamos utilizando 1200 RPMs. Ahora, si ustedes se consiguen tablas de, para, para el ciclaje de Bolivia de 50 Hz, porque en Brasil la entrega de electricidad es en ciclo de 60 ciclos, ¿no? Como en Estados Unidos. Entonces, por eso nosotros estamos utilizando estas revoluciones sincrónicas 1200. Las revoluciones sincrónicas para ciclo de 50 Hz es de 1500, por si acaso, ¿no? Pero como vamos a utilizar este texto de Harold de Vinagre Brasil, entonces utilizamos 1200, ¿no? El que quiere puede utilizar pues los motores para 50 ciclos, ¿no? Ya, no vamos a entrar mucho en debate sobre ese tema. Entonces, continuamos. Número de operaciones por hora, ahí está. Número de operaciones por hora. Aquí lo habíamos hecho. ¿Cuántas operaciones? Aquí vamos a ver 10 operaciones. Aquí vamos a poner eso. Aquí a veces al hacer el planteo del problema no llenamos todo. Operaciones 10, ahí había estado ya. Entonces, op sobre hora. 10 operaciones sobre hora. ¿Está bien? Operaciones igual 10. Velocidad de la carga, había puesto también aquí, pero ya hemos puesto en la parte de arriba. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. 6 metros minuto, ¿no? Ya, entonces,
Nuestra tarea, ¿cuál sería? Calcular, uno, diámetro y característica del cable; dos, diámetro y longitud del tambor; tres, potencia del motor para el régimen de velocidad constante. Para estos primeros ejercicios de las brusas estamos haciendo lo más sencillo. Estamos haciendo cálculos muy complejos. Entonces, como datos complementarios, debemos decir, esto para calcular los rendimientos, emplear apoyos de rodamientos. Dos, seleccionar y admitir los coeficientes necesarios. Entonces, todo lo que se necesita, pues podemos seleccionar de acuerdo a un criterio racional, ¿no? Sería, digamos, el cálculo. Desarrollo del cálculo. Entonces, cálculo del cable. El peso propio de la parte inferior del aparejo, o sea, para calcular la fuerza traccional máxima, hay que tomar en cuenta el peso del aparejo, que es esta parte. Esto. Aquí estamos en este gráfico, esta parte, esto. Este es el aparejo. Lo que se mueve, con más su gancho, todos sus elementos componentes. Eso en las tablas de Haroldo Miranga de Brasil podemos determinar cuánto es para la capacidad de 30 toneladas. Entonces, nosotros aquí estoy escribiendo por eso en la tabla 329 de la página 38 de Haroldo Miranga Brasil, Q sub 0 es 640 kilogramos, o sea, para 30 toneladas, porque es la capacidad, ¿no? Aquí decimos capacidad Q 30 toneladas. Esto, ¿no? Ahí está 30 toneladas. Para esa capacidad, Q sub 0, el peso del aparejo es 640. No es una cantidad pequeña, no es una carga muy liviana. 640 es elevadísima. Entonces, tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la fuerza de tensión teórica o tracción teórica, como ustedes saben, hay que dividir entre 4. ¿Por qué dividimos entre 4? Porque son 4 los cables de sustentación. Entonces, aquí calculamos eso. 30 toneladas son 30.000 kilogramos más 640 dividido entre 4 nos da este resultado. 7.660 kilogramos. El rendimiento del aparejo para el caso de ascenso de la carga se calcula con esta ecuación matemática. El que quiere puede deducir pues, con ayuda del texto de Haroldo Miranga Brasil. Pero para la elevación, el aparejo, este sistema de poleas fijas y móviles que tenemos aquí, esto, el aparejo, este es el aparejo. Como son 4 cables de sustentación, esto se calcula de esta forma. O sea, 1 sobre n, 1 menos ni p a la n sobre 1 menos ni p. ¿Qué es ni p? Es el rendimiento de una polea. Entonces, n, en esta expresión, n, hay que dividir entre 2. Para 4 cables de sustentación, como son 4 cables de sustentación aquí, hay que dividir entre 2 y es igual a 2. Para este caso en concreto es n, entonces es 2. Y el rendimiento de la polea depende del tipo de apoyo que tenga, si es de cojinetes o de rodamientos. Entonces lo que hacemos es, utilizamos un rendimiento de la polea que está apoyada por rodamientos 0,98, ¿no? Aquí está, tablas de los fabricantes de rodamientos. Ahí se puede determinar esto. Pero aproximadamente es 0,98. En algunos casos utilizan 0,985. O sea, 985, pero nosotros vamos a utilizar 0,98. Con eso calculamos el rendimiento de aparejo, nos sale un resultado de 0,99. Entonces, ¿qué quiere decir? Para determinar la fuerza traccional máxima en el cable, cerca del tambor de accionamiento, va a ser Ft dividido en su rendimiento.
y nos sale 7.640. Con esta fuerza traccional calculamos el diámetro del cable. Aquí está. Nuevamente que el diámetro del cable está determinado, ya he hablado, parece 3 veces, oye, al inicio de las clases, se calcula con la norma DIN 15020, y tenemos en la tabla 3.1 del texto de Haroldo Vinagre Brasil. En la página 12 tenemos esta ecuación, ¿no? Entonces dice D igual a K raíz cuadrada de F. F ya hemos calculado esto. Y K obtenemos de esa tabla de la página 12. Para la clase 2, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que saber qué tipo de trabajo va a realizar la grúa. Como nuestro planteamiento del problema es de 10 operaciones por minuto, con estas operaciones entramos y decidimos el tipo de trabajo que va a hacer la grúa, que es clase 2. Para esa clase 2, K, este K, es 0,3. De esta misma tabla, 3,1. Ahí está, K. Con eso calculamos y nos sale 26.4 milímetros, que aproximadamente es una pulgada. Entonces, como nos dice en el planteamiento del problema, aquí, calcular el diámetro y característica del cable. Entonces, uno tiene que especificar qué característica del cable tiene que ser. Entonces, decimos, se elige un cable de tipo Fuller o Fuller, cuyas características son las siguientes: diámetro 1 pulgada, carga de ruptura 36.100 kilogramos. Este cable tiene 6 torones o 6 cordones por 21 alambres, es decir, en cada cordón o en cada torón aparecen 21 alambres, y hay que multiplicar por 6, que son los cordones, ¿no? Entonces, de esa forma determinamos las características del cable. Entonces, a continuación, seguimos con el cálculo. Hago cálculo del diámetro y longitud del tambor. De acuerdo con la norma DIN 15020, calculamos de la misma tabla 3.1, obtenemos K1, que es 18, multiplicamos por el diámetro del cable y es 476. Este diámetro del tambor tenemos que normalizarlo. Nuevamente, en la tabla 3.12 están los diámetros de tambores normalizados, ¿no? Elegimos el más próximo a 476, que es 500. Aquí nuevamente está en la página 27, para que ustedes no tengan duda y no estén con dudas dónde se puede obtener esos datos. A continuación, lo que hacemos es calcular entonces la longitud del tambor. Este gráfico ya hemos hecho al inicio de nuestro marco teórico. Esta misma relación es la misma que hemos obtenido, que hemos hecho en el marco teórico hace unos instantes atrás, y calculamos. Primero calculamos E, que es el diámetro del tambor de la polea fija. Aquí está. E es igual al diámetro de la polea fija. K3 por D. Este K3 obtenemos también de la tabla 3.1. Entonces K3 es 14 por 26.4, que es el diámetro del cable calculado, 370. Y la longitud del enrolamiento del cable se calcula con esta relación: P por NE más 2. NE es el número de vueltas del cable en cada lado del tambor. Eso también calculamos aquí. 2H sobre pi dt. H es la altura de elevación. Eso es un dato que es 8 metros. Aquí está, si vamos a nuestro planteamiento del problema, está aquí, altura H. 8 metros, este es, ¿no?, el planteamiento del problema. Entonces, calculamos con eso, con esa dimensión, el número de espiras, ¿no? 2 por, como el diámetro del tambor vamos a reemplazar en milímetros, entonces en la parte superior también H calculamos en milímetros. 8.000 dividido entre pi
aproximadamente 10 espiras. Entonces, esas 10 espiras sumamos más 2 y multiplicamos por 31, que es el paso, ¿no? El paso también se puede determinar de las tablas, ¿no? El paso de las tablas donde están los tambores, en el libro de Harold de Mina Brasil. Esto, ¿no? Con eso calculamos L. Además decimos que hay que asumir A, es decir, para calcular esta dimensión A, porque la longitud del tambor es 2 veces L más E más 2A. Este A asumimos esta longitud de aquí a aquí, más o menos son unos 100 milímetros. Aquí está. Con eso calculamos y tenemos la longitud total. ¿No? Ahora, a continuación, hacemos el cálculo de la potencia del régimen permanente, es decir, cálculo de la potencia del régimen permanente con velocidad constante. Para eso calculamos la relación de transmisión entre el motor y el tambor. Aquí están, y N del motor sobre N del tambor. La rotación del tambor se calcula con la velocidad del cable sobre pi de t. Para aparejos con 4 cables de sustentación, la velocidad del cable es el doble de la velocidad de la carga. Entonces multiplicamos por 2 veces la velocidad de la carga. Es la velocidad del cable, ¿no? Es la velocidad de la carga. La velocidad de la carga es de 6 metros minuto. Entonces reemplazamos 2 por 6, dividido entre pi 500, nos sale 7,65 RPM, revolución por minuto. Entonces, esta revolución del tambor nos sirve para calcular la relación de transmisión, esto. Entonces, las revoluciones del motor con carga es 1140, eso pueden entrar en las tablas de los motores, por eso aquí decimos 1140, dividido entre 7,65, que es la revolución del tambor. Sale 149. El reductor de la elevación de la carga podía tener 3 o 4 pares de engranajes, cuyas relaciones intermedias serían aproximadamente, esas relaciones intermedias tenemos aquí, a continuación, aquí están. Podemos utilizar o este sistema o el de abajo. Yo voy a utilizar el primero. Entonces, aquí están las relaciones de 1 y 2 y 3. Y 1 es 3,75, es la relación entre la rueda, entre el piñón y la rueda de la primera relación de transmisión. Esta es de la segunda relación y de la tercera. Y si utiliza 4, hay que dividir entre 4. Entonces, el producto de estos tres nos tendría que dar exactamente, de manera aproximada, 149. Esta relación de transmisión tiene que darnos. Entonces, en este caso, nosotros aproximadamente tenemos eso, 149, nos sale, en este caso, 159, que es aproximadamente 159, y con esos datos asumimos pues el tipo de caja reductora. El tipo de caja reductora, pues vamos a tener que va a ser de 3 pares de apoyos y 3 pares de engrane, que está aquí. Y el rendimiento del tambor asumimos 0,98. Vamos a suponer que están apoyo de cojinetes. El rendimiento de engrane para engranajes rectos es más o menos 0,97. Esto pueden obtener de las tablas de Helmut Ernest. Aquí es donde se puede obtener estos rendimientos. Pero son rendimientos de los apoyos, en este caso sí son de rodamientos, puede ser 0,98, por eso aquí, apoyos de rodamientos decimos, estamos utilizando 0,985. El rendimiento total va a ser el producto del rendimiento de la
del tambor, del rendimiento de los apoyos de la caja, de los engranajes elevado al cubo, el rendimiento de los apoyos de rodamientos al cubo, y nos sale 0,85. Este rendimiento nos sirve para calcular la potencia del régimen. La potencia del régimen se calcula con la fuerza actuante de, del cable, la fuerza actuante del cable. Es decir, aquí esta fuerza podemos mostrar en esta nuestra figura. Aquí está la fuerza F. Aquí. Son dos fuerzas F. Son dos fuerzas aquí las que están actuando. Entonces, aquí de la misma forma, pues lo que hacemos es, aquí está, la fuerza F multiplicado por 2, por la velocidad del cable. La velocidad del cable es de 12. Ese es un dato de cálculo también. Aquí vamos a ver, digamos, en los datos. Aquí, velocidad del cable, aquí tendría que estar. La velocidad de subida de la carga es 6. La velocidad del cable es el doble. Entonces multiplicamos por 2 y es 12. Entonces, eso es lo que hacemos. Reemplazamos por la velocidad del cable 12 por 2, ya les he dicho, por las dos fuerzas. Y dividimos el rendimiento total que hemos calculado, es 0,85. Y 60 y 75 sirve para hacer las transformaciones porque el resultado que vamos a obtener es 48, es en CBs, en caballos vapor. Entonces, eso es lo que hacemos. Esta es la potencia del régimen. Por supuesto que vamos a aprender también a calcular que a veces la potencia del régimen no siempre puede ser suficiente para seleccionar el motor. Porque, ¿cómo seleccionamos el motor? Con la potencia nominal. Para calcular la potencia nominal, pues hay que calcular el tiempo de arranque todavía aquí, ¿no? Pero ya, por ser el primer ejercicio, pues nos estamos planteando tareas sencillas para que no tengan dificultades en los cálculos. Entonces, ahí tenemos el resultado final, que son para esa capacidad de 48, mejor dicho, para esa capacidad de 30 toneladas, la potencia del motor de accionamiento para la elevación sería 48,6 CVs. Este es el cálculo teórico. Hay que ir todavía a las tablas de los motores y ver cuál es el motor más próximo a esta capacidad teórica calculada. Ya, entonces de esa manera terminaríamos. Yo no me voy a alargar más en el tiempo. Sabemos que nuestra clase no tiene que pasar de 8:15. Cada uno de ustedes también tiene sus actividades propias, yo también. Entonces, aquí estoy dando la tarea para la próxima clase del día. Van a hacer lo mismo, van a calcular lo mismo que hemos hecho en toda en la clase, el mismo procedimiento, pero para 8 cables de sustentación. En lugar de 4 cables de sustentación, van a utilizar 8. ¿Ya? Entonces, la tarea para todos, para todos. Por supuesto que van a entregar por grupos, ¿no? Por grupos van a entregar para que no sea un volumen muy exagerado de las hojas que voy a recibir, ¿no? Entonces, por eso voy a permitir que hagan en grupos. Pero al hacer los grupos, trabajan pues en equipo. La idea no es que uno nomás trabaje y el resto copie. Entonces, así no aprende, ¿no?
cualquier actividad que se hace siempre es bueno. Nunca hay que pensar de que no sirve. Todo lo que se calcula, pues, nos sirve para nuestro desarrollo mental o para el desarrollo mental de cada uno de ustedes. ¿Listo? Nos quedaremos en eso y nos estaremos viendo. No sé si tienen algo que preguntarme. Inge, Sí, ¿será que puede ir a la página 6, por favor? la página 6. Sí, A ver, a ver. De este mismo, de nuestros diapositivas, ¿no? sí, sí, sí. Tú me dices dónde. Una más. Ahí. Ya. SN, Inge, 4/2. No termino de entender bien. 4/2. Sí, Esto, la claro. N. Claro, el rendimiento del aparejo significa que nosotros tenemos un doble aparejo, ¿no? Entonces, N, para calcular el rendimiento, se divide los 4 cables de sustentación entre 2 Ah, ya, ya. Está tambores. bien. Sí, Es sí. decir, como es tambor doble, entonces divide entre 2, ¿no? Nada más. Ah, ya, está bien, Inge. Para Eso. cuando ustedes calculen en 8 cables de sustentación, tienen que dividir, pues, 8 entre 2, ¿no? ¿Me entienden? Sí, Inge. En la tarea, ese n ya no va a ser lo mismo que en este caso, ¿no? ¿Me entiendes? Para 8 cables de sustentación va a ser dividido 8 y dividido entre 2 va a ser 4. Para el ejercicio que le estoy dando, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, quedaremos en eso, jóvenes, y nos estamos viendo pues el día martes en la clase. La tarea es para el día miércoles, Inge. Sí, para el día miércoles, no es para el martes. Está bien, gracias, Inge. Listo, nos vemos entonces, jóvenes. Que les vaya bien. Gracias por su participación. Pues nos vemos el día martes. Gracias. Hasta luego, Inge. Me despido. Hasta luego. Martes, Inge. Chao, nos Hasta vemos. luego, Inge. Chao, chao, chao.